Bienvenidos a estar en presente conmigo aquí, tú y yo juntos. Súper feliz de tener otra vez un espacio agradable para hablar de cosas que, si estás escuchando este podcast, te conectan, nos conectan y nos hacen reflexionar. Así que hoy quiero hablar de algo muy importante, como viste en el título. ¿Cómo es eso de despertar espiritualmente? La verdad es que lo he hablado en varios videos, pero de una manera muy corta. Y creo que aquí es el espacio perfecto para extenderme, conversarlo de una manera transparente y que me puedas escuchar sin miedo al éxito. Entonces, despertar espiritual. Primero que todo, ¿qué nivel de confusión generan esas dos palabras? Y no es para menos, ¿saben? Creo que cuando un tema se pone de moda hay tanta información que deja de ser algo sencillo de entender. Y eso es justo lo que quiero romper con este capítulo. La verdad es que cuando yo tuve este momento en mi vida no había tanta información al respecto. Ya se escuchaba un poco más, sí, fue en el 2015, pero hechos los locos, ¿saben? Eso fue hace casi 10 años. Una locura, pero yo siento que la espiritualidad se puso de moda como desde pandemia en adelante. Así que fueron 5 años en los que en realidad yo seguía sintiéndome una loquita de la calle cuando quería hablar de espiritualidad con mis amigos o con cualquier persona. Fue hasta el 2018 que yo me atreví realmente a compartirlo de mi boca para afuera. Entonces, hoy vamos a hablar sobre mi proceso y cómo llegué a ser quien soy. De primer momento te cuento un poco de quién soy por si es la primera vez que estás escuchándome o llegando a mi perfil y como que encontrándome. Muy feliz de que estés aquí, amigo o amiga. Yo soy Mayrin, pero prefiero que me digas May, siempre prefiero que todo el mundo me diga May. Y básicamente yo soy terapeuta de bienestar emocional y espiritual basado en un curso de milagros. Y esto llegó a ser así porque a los 17 años me mudé de Venezuela a Panamá a estudiar psicología y en el proceso tuve una roommate que tenía 18 años más que yo. Tiene 18 años más que yo, que se llama Charito y ella terminó siendo mi maestra espiritual. Yo llegué a Panamá buscando cobre en psicología y encontré oro con Charito y desperté espiritualmente a los 17 años y me dediqué entonces a mirar adentro hasta el punto en que hoy en día lo estoy enseñando. Entonces, ese es un súper pequeño resumen. Ahora que sabes lo que hago y quién soy, creo que la pregunta más cool de este capítulo es ¿quién era? Entonces, básicamente yo pasé por 1000 locuras. En la adolescencia siempre estaba enredada entre dos supuestos amores que me amaban y yo era la más especial y a la que nadie podía olvidar. Esa era la historia que me contaba todo el tiempo y de verdad que fue una historia que me persiguió muchísimos años. Me cuesta ser transparente con este tema porque obviamente es algo privado de mí, pero creo que es bien cool que podamos hablarlo aquí para que te des cuenta de que tú no necesitas estar en paz para empezar un camino hacia ti mismo, que al final es a eso a lo que se refiere un camino espiritual, ¿no? Tú no tienes que estar en paz. De hecho, siempre comienzas estando en total caos, en millones de situaciones horribles de las que te empiezas a cuestionar si de verdad todo el mundo está viviendo así. Y te doy la respuesta y es que no todo el mundo está viviendo así, créeme. Entonces, eso por ahí en la parte amorosa. En cuanto a la relación con mis papás, era terrible. La relación con mi papá fue la más complicada porque por situaciones familiares y personales siempre tuve mucho rechazo. Yo me hice una historia de que yo era mejor que mi mamá y mi papá. O sea, de que ellos no eran tan adultos como yo lo podía ser, ¿saben? No era porque ellos no fueran los mejores papás del planeta Tierra, eran porque yo me hice la historia de que yo seguro cuando sea adulta voy a ser mejor que ellos. Así que imagínate la condena que me puse a mí misma desde tan chiquita, ponerme con esa historia. Eso en cuanto a la relación con mis papás. También aprendí de ellos las relaciones amorosas de una forma muy pobre, por decirlo así, muy ignorantes a nivel emocional y comunicativo, y lo digo con mucho amor, empatía, sin juicio alguno, porque la mayoría de relaciones en ese tiempo, en la época en la que nuestros papás tenían nuestra edad, la verdad que era muy diferente a lo que vemos hoy en día. Es lógico que no había información al respecto, como lo dije al inicio del podcast. Fue hasta el 2018 que se empezó a hablar mucho de esto. Así que obviamente que mis papás tuvieron una relación muy banal y eso fue lo que yo aprendí, muy lleno de carencias, de inseguridades.
Pero en fin, ¿no? Yo creo que si juzgas a este punto de tus papás y quisiera que me escucharas bien claro y al cómo hicieron las cosas, créeme que te estás desviando de donde quieres llegar, que es a sentir paz. No es por ahí, créeme que digo con bases, que juzgar a nuestros papás y señalarlos por lo que no supieron hacer, no avanzas para nada en tu proceso. Lo que haces es retroceder o quedarte totalmente estancado. En cuanto a mi mudanza a Panamá, yo tuve una lección de crecer y soltar todas estas creencias que les estoy diciendo que tenía, y por eso me quise ir bien lejos. La verdad que cuando se me dio la oportunidad, yo jamás creí que me iba a ir de Venezuela. Yo creía que iba a estudiar en Barquisimeto y mi papá me empezó a dar la opción de irme del país, y en ese momento la verdad que no lo pensé dos veces, porque yo soñaba con irme para hacer una vida lejos de ellos, y esa es la realidad, y lo digo de una manera muy responsable porque hoy en día es todo lo contrario. Mi relación con mis papás se transformó totalmente, y yo sé que si ellos están escuchando esto, hoy me abrazan, me aman y saben de la forma en que lo digo, porque lo hemos hablado tanto, lo hemos sanado y perdonado de una forma demasiado bonita, que sé que ellos estarán orgullosos de escuchar la historia desde la perspectiva de la adulta de 26 años, ¿no? Entonces, bueno, total que el mudarme a Panamá, lógicamente que movió muchísimas fibras dentro de mí y un deseo como de ser adulta y de vivir distinto. Y al final, a pesar de que tenía todo este personaje que les cuento, de que quería ser mejor que los demás, que quería ser mejor que sus papás, al final había un deseo genuino de cambiar, porque por eso es que me encuentro con Charito. Pero bueno, en el proceso en que me encuentro con Charito fue por la mudanza, y eso fue por la elección de estudiar psicología. Y en base a eso, obviamente, tú cuando estudias psicología muchas veces crees que es para ayudar a los demás, pero en realidad es tratando de entenderte a ti y a la gente que ha estudiado psicología. Sé que me va a entender, porque tratas de entender el comportamiento humano, pero más allá del comportamiento humano tratas de entenderte a ti y a tu familia y a lo que te pasó que no lo has podido superar. Y en esa elección de estudiar psicología fue que, bueno, me mudo y encuentro a Charito. Charito era mi roommate desde el día 1 que yo llegué. Yo soy muy buena con las fechas, para que sepan, así que les va a parecer curioso porque voy a decir fechas muy específicas a lo largo de que me desarrolle más en este podcast. Pero el punto es que yo recuerdo haber empezado la universidad un 12 de enero del 2015. Yo literal me mudé a mi apartamento un 14 de enero, y desde ese día yo conocí a Charito, pero no hablé con ella como por aproximadamente 9 meses. O sea, las conversaciones que teníamos eran totalmente banales y superficiales, de compañeras de cuarto, yo de 17 y ella de 36, hasta septiembre, porque en agosto yo fui a visitar Venezuela y tuve un drama que ni les puedo explicar. Cuando tenía 17 años, obviamente súper normal, estaba muy pequeña. Pero ese drama me pegó muy fuerte y me hizo detonar muchísimas cosas que yo había juzgado en mis papás. Yo las hice, sí, o sea, me equivoqué. Y llegué a Panamá como muy, muy, muy tocada de ese viaje, ya con ganas de crecer. Y allí es que realmente empiezo a hablar con Charito. Y fíjense que eso pasa mucho. Hay muchas cosas que tenemos al lado de nosotros y no nos damos cuenta que las tenemos. O sea, estamos como viendo tantas otras cosas a nuestro alrededor, que es a las que le estamos poniendo atención, porque nuestra mente está enfocada en carencia, en quejas, en drama, en show, en toxicidades, que no logramos ver cuando en verdad tenemos al lado a una persona que es luz en nuestra vida. Total que obviamente esta situación me invitó a crecer, porque en el momento en que yo me di cuenta que yo estaba siendo todo lo que un día juzgué de mi papá o de mi mamá o de ambos incluso, tuve un deseo profundo de decir como no puedo seguir con esto, porque al final siempre me voy a estar condenando a mí. Y yo sabía que ahorita lo que venía de ese momento en adelante era puro crecimiento, adultez y trayectos inesperados, así que me dispuse a obsesionarme con este tema. Este fue el momento en el que desperté espiritualmente, por allí decirlo. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Primero que todo, es como esa conciencia de que reconoces que hay otras personas que están viviendo de otra forma, y esa manera en la que viven ocurre sin juzgar a otros, sino observándose a sí mismos todo el tiempo, dándose cuenta que lo que está pasando afuera es la pantalla, pero el retroproyector eres tú, y que puedes decidir cambiar la película en el momento en el que lo decides. De ahí en adelante pasas de ser personaje de la novela a creador de ella.
y te observas desde otro plano, como que hay otra parte dentro de tu mente que se convierte en el observador de esos pensamientos que pasan por nuestra mente. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que tú piensas algo y tú crees que de verdad eres tú quien está pensando eso, que tú crees eso de ti y todas esas voces te dominan. Pero cuando entiendes que puedes hacer silencio y como que salir de 2 planos más atrás y darte cuenta de que esos son tus pensamientos, pero tú no eres tus pensamientos, sino eres el que los está escuchando, te das cuenta de que tienes poder sobre ellos y un poder positivo, ¿sabes? Como que un poder positivo porque genuinamente puedes decidir observarlos y utilizarlos de manera diferente, como normalmente nosotros utilizamos los pensamientos. Yo siempre digo en mis sesiones 1-a-1 que hay 3 formas en las que los pensamientos del ego, por decirlo así, surgen en nuestra mente. Hay 3 formas de utilizarlo. Lo que pasa es que nosotros usamos solo 2 y yo te quiero enseñar a hacer la tercera. La primera es que imagínate que yo estoy trabajando en mi casa, yo trabajo remoto, entonces estoy trabajando sola y en eso comienzo a hacer una actividad que me empieza a costar un poquito más de lo normal. En ese momento yo empiezo a frustrarme y esa sensación de frustración es como si le hiciera clic a la biblioteca mental de mi cabeza, a los archivos en donde he sentido frustración y en esos archivos está que si me siento frustrada soy una inútil, no sirvo para nada, nunca voy a poder mejorar. Entonces esa emoción detona ese archivo de pensamientos que ya estoy acostumbrada a repetirme cada vez que siento frustración. Y son entonces, sale a mi mente, eres una buena para nada, no sirves, inútil y lo que sea. Normalmente, ¿cómo utilizamos estos pensamientos? La primera forma es que agarramos el pensamiento y nos empezamos a golpear con ese pensamiento. ¿Cómo es posible que yo de verdad tiene razón, soy una inútil, no sirvo para nada? O también te puedes golpear cómo es posible que yo me siga maltratando así, que yo piense esto de mí, yo no me quiero sentir así, etc. ¿Qué pasa cuando solo te quedas allí? Al final lo que va a pasar es que ese pensamiento vuelve a bajar a las profundidades de tu mente y a guardarse en el archivo cada vez que se genera frustración. No se va a cambiar. Lo segundo que puede pasar es que el pensamiento sale, agarras el pensamiento y lo que haces es ignorarlo. O sea, dices, ay, como dicen en Venezuela, como que toco madera, eso no pasó, claro que no, yo no soy eso, yo soy esto otro, yo soy increíble, yo soy poderosa, yo soy manifestadora y lo que quieras. Y obviamente, como puedes entender en mi explicación, esto tampoco funciona porque lo que haces al ignorarlo es simplemente hacer que de nuevo se vuelva a hundir en los cimientos de tu biblioteca mental llena de mugre y no lo sanas. La tercera forma, que es como yo quiero enseñarte a pensar, sentir y accionar, es que vienen esos pensamientos, salen a tu mente, los agarras y dices, ok, qué curioso que estoy pensando esto de mí cuando estoy frustrada. Yo ya no quiero sentirme así. ¿De dónde yo saqué que yo soy inútil? ¿De dónde yo saqué que soy una buena para nada? ¿De dónde yo saqué que nunca voy a ser mejor? De verdad ya no quiero esto más. Así que deseo que se me guíe a encontrar en qué parte de mi cabeza yo decidí que esto era así, porque lo quiero erradicar. Y normalmente si estás en una sesión 1-a-1 conmigo, lo que vas a hacer es anotarlo y lo vamos a ver en la sesión. Y poco a poco en tu práctica mental tú lo vas a poder ir entendiendo contigo mismo, en estar en presente y sentirte y perdonarte por haber creído eso de ti, porque probablemente fue a los 5 años cuando un primito te dijo en un juego, te dijo no sirves para nada y tú, ok, cada vez que siento frustración y no hago algo bien me dicen que no sirvo para nada y tú de ahí te agarraste. Literal, son cosas así que parecen insignificantes al día de hoy, pero para ese momento ese niño, ese adolescente, ese adulto joven lo sintió con todo su corazón y le hizo efecto en su vida, pues. Y es lo que repites una y otra vez, que es lo más loco de todo, que vivimos de esa forma desde un niño, desde una niña. Así que imagínate lo increíble que se siente poder observar ese pensamiento sin juzgarte y en ese entrenamiento mental entender que no eres tú quien se está insultando. Es un archivo mental que se tiene que editar y guardar
nuevamente con lo que hoy tú sí quieres creer y sentir de ti. Así que eso es un poco de cómo funcionan los pensamientos en nuestra mente y lo que se siente cuando despiertas espiritualmente. Despiertas espiritualmente porque te das cuenta que antes de un cuerpo eres un ser lleno de amor y de luz. Y si no lo habías sentido hasta ahora, bueno, bienvenido a este podcast y a este nuevo aprendizaje de ti. Entonces, ¿cómo sabemos que estás pasando por el inicio de ese camino, no? Esta pregunta es importante. Primero que todo, te sientes confundido. Ya no te llevas muy bien con la gente con la que normalmente te rodeabas, pero tampoco entiendes por qué. Tampoco quieres estar mucho solo o sola, te cuesta escucharte, buscas distraerte mucho, ya sea con trabajo, con amigos, con pareja, como te obsesionas con que tu novio te presta atención, tu novia te presta atención, o con que una persona con la que estés saliendo te presta atención, o incluso vicios varios, tipo drogas, cigarro, café. O sea, tratas de distraerte constantemente con muchísimas cosas a tu alrededor, incluso cosas saludables, ¿eh? O sea, si estás en un proceso de pérdida de peso, incluso te puedes obsesionar con eso o con el gimnasio, o sea, de hacer demasiado ejercicio de más. Entonces, esto pasa mucho porque las cosas que antes disfrutabas ahora simplemente las rechazas, pero es porque probablemente tenían que ver con drama, con show, con ruido mental y ya tú no estás queriendo eso, pero todavía no sabes que no estás queriendo eso. Entonces, esa línea es difícil de transitar. También sientes ganas de salirte de tu cuerpo o de quién eres, como que quisieras ser otra persona, ojalá pueda ser esta otra persona que veo que no la está pasando tan mal como yo, o ojalá estuviera en este otro lugar, como que te cuesta mucho identificarte contigo. ¿Por qué? Porque obviamente estás descubriendo que en ese instante no te estás cayendo tan bien, porque estás acostumbrado a vivir de una forma que ya te está chocando. También estás cansadísimo en general de tu día a día, de las personas, de ti mismo, literal. No aguantas nada porque ya estás en ese borde de reconocer que sí, en efecto no te gusta tu vida, pero vengo a decirte que eso está bien. O sea, si de verdad esta es la primera vez que escuchas algo así y te estás sintiendo relacionado con lo que estoy diciendo, está bien, no pasa nada. Bienvenido, o sea, de verdad, porque eso es lo que te está invitando a moverte y a estar escuchando esto, por ejemplo, si no estuvieras aquí. Entonces, abraza esa incertidumbre, sé que da miedo porque se siente como que todo tu mundo se está cayendo, pero créeme que no estás solo, no estás sola. Yo estoy aquí para ti y detrás de mí también un montón de personas que están conmigo acompañando en proceso a muchísimas personas que están en camino hacia esa vida con más luz, con más conciencia, con más entendimiento. Y créeme que si esto te está pasando es porque ya es el momento en el que tu ser te está pidiendo que lo escuches y que vivas más tranquilo, que bajes las revoluciones, porque de verdad qué horrible es vivir una vida en donde no sientes que puedes parar nunca. Y entonces terminas teniendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, te pica, te da una alergia en el codo, te da una enfermedad loca que ni siquiera entiendes de dónde salió, una inflamación, una retención de líquido. O sea, tu cuerpo te habla, te trata de decir de mil formas que te estás sintiendo mal y no lo escuchas porque sientes que es lo normal, porque estamos acostumbrados al caos. Y de verdad, yo quiero darte un mensaje aquí en este podcast, en este episodio, que es que no lo evades más, no te fuerces a tratar de ser la persona que eras antes, porque toda esa revoltura solo te está invitando a poder ser más libre y a que practiques una nueva manera de ver la vida. Porque si sientes todo eso es porque definitivamente ya no te estabas sintiendo bien con la que tenías. Entonces, ¿para qué quieres tratar de volver a lo que eras? Si ya no eres eso, ya no lo vas a poder ser porque ya sabes que actuabas desde lugares con miedo, actuabas desde lugares con carencia, tal vez juzgabas a los demás, así como yo he contado a lo largo del episodio, has señalado a mucha gente, tienes mucho rencor en tu corazón, sientes que mucha gente te ha hecho daño o tú sientes que le has hecho daño a mucha gente. O sea, todas estas cosas no te hacían sentir cómodo. Pareciera que sí, porque es lo único que conoces, pero de verdad ¿quieres volver para estar cómodo o realmente quieres ser feliz? Y allí está la pregunta que creo que marca un antes y un después en tu vida al escuchar este episodio. ¿Realmente
sí, yo no te puedo decir que este proceso es fácil. Te estaría mintiendo y creo que quien te diga eso a nivel emocional o espiritual en Instagram, por favor, sal corriendo porque esa persona está más confundida que tú probablemente y todo poniendo eso en Instagram. No es nada sencillo. Hacerte responsable de ti mismo cuesta porque tienes que mirar a los ojos miedos, inseguridades, decisiones que tomaste en un punto que han definido quién tú eres toda la vida, y que eso se caiga es doloroso, pero te juro que vale toda la pena. También es difícil vivir así, también es difícil sentir que tienes ataques de pánico, también es difícil sentir que no encajas en la sociedad, también es difícil sentir que te hacen daño, o también es difícil sentir que tú haces daño, imparable, que no logras ser diferente. Todas esas cosas también son muy difíciles. Así que elige tu difícil, pero que sea un difícil que a largo plazo, esa es la conducta que vas a estar reforzando y ese va a ser el entrenamiento mental. El resultado va a ser que ese sea tu automático eventualmente. Así sea, imagínate que el proceso sea súper largo, 10 años. Yo te acabo de decir que yo comencé este proceso en el 2015. Ya van a pasar casi 10 años y yo de verdad no puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida si yo no me hubiera hecho consciente de mí, de verdad. O sea, y lo digo súper responsablemente en que todavía yo tengo demasiadas cosas por sanar. O sea, nunca voy a dejar de tener cosas por sanar porque siempre, yo creo que a los 40 años seguro tendré que sanar cosas del día de hoy que tengo 26. Es normal, la vida es constante cambio, constante evolución y nunca voy a ser iluminada ni sanada, pero la verdad, la manera en cómo he experimentado mi vida ha sido tan ligera, tan sencilla, al lado de muchas otras historias que yo veo caminando al mismo pasito que yo, pero con mucho sufrimiento y sin necesidad. Nadie tiene la necesidad de sufrir así. Así que de verdad te quiero decir que te quiero y que hago este podcast para que sientas que no estás solo, que el despertar espiritual es ese momento en tu vida que marca un antes y un después para siempre, pero en tan buen sentido, o sea, no tienes idea, en tan buen sentido. Tú puedes ser literal la semilla del inicio de una generación de tu misma familia, consciente, amable, ligero, amoroso, que crezca con demasiada gratitud. Tú, en la edad que tengas, ya eres responsable de poder experimentar eso para ti y además, no solo eso, sino que lo bonito es que lo vas a poder dar a otros, porque es que una vez que uno siente este cambio, es imposible que no invites a cualquier persona que ames a mirar adentro. Entonces, sin darte cuenta, así en ese granito de arena, con el granito de arena de hacerte responsable de ti, cambias el mundo literalmente. Entonces, quiero que recuerdes esto porque tú eres importante en el plan del universo, del amor, de la luz, como lo quieras llamar. O sea, hay una razón por la cual tú existes y por la cual estás escuchando esto en este momento. De verdad, no te lo digo de manera mística ni astronómica, astrológica, sino genuinamente desde la línea de la familia y los tiempos en los que estamos, en donde hay tanta oscuridad por un lado, pero también hay tanta gente despertando. Entonces, quiero normalizar este proceso, que sientas que puedes hacerlo acompañado. Así que de verdad quisiera que me contaras de ti. Mi Instagram es Mayrin Duarte G y de verdad siempre hay señales, ángeles y formas en las que Dios y el amor te van hablando. Y yo me dispongo a hacer un canal a través del cual a ti te está llegando esta información y te va a seguir llegando información. Y no tienes que estar solo. O sea, este proceso puede ser más bonito si lo haces agarrado de la mano con personas que tienen un poquitico más de camino que tú solo porque lo decidieron antes, por nada más, literal. Tú puedes llegar hasta estar 1000 veces más avanzado que yo si así lo deseas. Es solamente que yo lo decidí un poquito antes. Pero para eso estoy aquí, para acompañarte. Deseo que este podcast haya sido un abrazo apretado para muchos que se sienten confundidos, que lo podamos difundir y me encantaría en mi Instagram, Mayrin Duarte G, que me mandes un DM y me cuentes de ti si escuchaste este episodio. Cuéntame qué estás sintiendo para ver cómo puedo ayudarte, porque ese es mi aporte. O sea, mi deseo es darte lo que a mí se me dio, se me enseñó y es parte de mi vida trascendental y de verdad
No puedo explicarte con palabras lo que se siente amarte y deseo que lo estés sintiendo a través de mi voz, lo que se siente de verdad mirarte al espejo y cada día más estar orgullosa de la versión en la que te estás convirtiendo porque estás claro o clara de lo responsable que te estás haciendo de ti. Entonces te mando un abrazo, recuerda que el amor te va hablando y nos vemos en un nuevo episodio de En Presente. Gracias por estar en presente conmigo.